En este vídeo inauguramos nuestro canal de YouTube, en el que semanalmente trataremos de ir desbrozando cuestiones relacionadas con la masonería desde el punto de vista de aprendices, compañeros, maestros, con lo cual desde una perspectiva lo suficientemente amplia como para que aquellos y aquellas que estén interesados en el tema acaben teniendo, esperamos, una idea cabal y real sobre lo que es la masonería contada por masones, no por gente que no tiene nada que ver con la masonería. Para esta primera entrega queríamos hablar de uno de los símbolos más conocidos, aparte de la escuadra y el compás, que es el damero, que está en todas las logias y que representa con sus blancos y sus negros, representa la suma de los contrarios. Hace algunos días en el blog Masonería Mixta se publicaba un artículo al respecto en el que, después de poner algunos ejemplos de situaciones absolutamente enfrentadas, digamos que se llegaba al final diciendo que, o dejando a un lado la cuestión de los grises como una zona no deseable, para centrarnos en que lo que debe hacer el masón debe ser tomar decisiones, aunque sean difíciles, porque la zona de los grises, al menos en mi opinión, es navegar entre dos aguas o tratar de pasar más o menos inadvertido o no tomar decisiones, y el blanco y el negro suponen precisamente tomar una decisión clara, es decir, o es una cosa o es la otra, y eso suele ser algo incómodo y que nos puede acarrear incluso molestias en nuestra vida o ciertas incomodidades. Pero siempre vamos a tener presente como premio el que vamos a estar satisfechos con nosotros mismos, ya que en el caso de que nos equivoquemos siempre tendremos la oportunidad de rectificar. Bien, esto creo que es lo que en grandes rasgos venía a decir el post, que se puede leer completo, como decía antes, en masoneriamixta.es, y que es lo que nos va a dar como tema de debate en los minutos siguientes. Hermanos, tenéis la palabra. Bueno, yo iba a empezar por por un breve párrafo precisamente de este texto, de este artículo, que creo que resume perfectamente la idea, mucho mejor que los demás, ¿no? Es decir, aquel que dice: frente a quienes optan por hacer como si determinadas tradiciones no existiesen porque en su origen tenían un fuerte componente religioso, se encuentran quienes prefieren buscar explicaciones que estén más en consonancia con su filosofía vital. Un poco va a una de las claves que existe no solo en la masonería, sino en la idea filosófica en general, que muchas veces se desprecia, se tiende a despreciar, a apartar de nosotros algo porque en su origen, atribuimos el origen cuando, bueno, muchas veces incluso ese origen es anterior a cualquier idea religiosa. Antes precisamente estábamos hablando del origen del damero como una idea religiosa. El confucianismo ya habla precisamente de estos contrarios, ¿no? Del yin y el yang, del blanco y el negro, de lo masculino y lo femenino, de aquellos principios que siempre se contraponen pero a la vez se complementan, lo que definen siempre como uno mismo y su contrario. Es decir, la obligación de todo masón es siempre la de buscar la explicación, la de confrontar no de una manera tosca, sino de una manera filosófica, de una manera vital, confrontar para poder elegir. Y sobre todo, como dijo el maestro Pedro al empezar, que bueno, aquí estamos masones normales, de verdad, no vamos a hablar, aunque de vez en cuando gastamos la broma de que entramos aquí para ver cuando nos explicaban cómo se iba a dominar el mundo y eso, pero como eso no va a ocurrir nunca, pues vamos a hablar precisamente de estos temas. Yo creo que desde que estoy aquí, precisamente lo que llevamos haciendo es enfrentar una vez detrás de otra frente a una realidad que se empecina a estar ahí, y a intentar desbrozarla frente a cualquier idea mítica, cualquier idea absurda o cualquier idea que creamos que se cuente por ahí que hacemos
que hacemos los masones. Bueno, pues yo un poco soy de esta misma opinión, digamos. Yo creo que lo importante de este tema está al principio, ¿no? De la lectura de este texto, de esta plancha, donde se habla de la simbología, de los ritos, que yo, como dije en su momento, ya tengo comentado más veces, pues los ritos y la simbología me parecen muy importantes, son básicos en todo, ¿no? Yo creo que no se deben rechazar nunca por su proveniencia, porque hay veces que, como os puse en otra ocasión, los símbolos o los ritos, como por ejemplo podría ser la cruz gamada, que los nazis adoptaron, y como símbolo quedó defenestrado por eso, porque es con el que lo identifica la gente, pues en realidad es un símbolo que tiene miles de años, procedente del budismo, y que simboliza el sol naciente, ¿no? Yo creo que no se debe despreciar ningún rito ni ninguna liturgia, provenga de donde provenga, porque además yo creo que las tradiciones o cualquier tipo de grupo, de cualquier tipo, ¿no? Como por ejemplo la masonería, necesita de unos ritos que son necesarios para su identificación y que además deben ser conservados, preservados. Hombre, un poquito sí, como pone en este texto, sí que a lo mejor si se pueden lógicamente adaptar un poco a los tiempos, un poco pues modernizarlos, ¿no? Porque no es lo mismo el año 2018 que el año 1780, por poner un ejemplo, ¿no? Hay cosas que yo creo, pero lo profundo, lo importante de esos ritos, de esas liturgias, yo creo que se deben mantener siempre, es importante, porque si es una cosa se banaliza, se trivializa, se dice, bueno, esto no es importante o esto lo podemos quitar, o sea, al final quitas todo contenido y toda importancia, pues a ese rito. Y en el trabajo masónico, el damero, el blanco, el negro, las decisiones a tomar, sí, es uno de los temas básicos, digamos, porque en masonería se ingresa un poco, bueno, pues como todo el mundo a ciegas, sin saber, y es un crecimiento, digamos, es un camino de crecimiento personal, y en ese crecimiento personal, en el tiempo, en tus experiencias, pues se tienen que tomar decisiones, ¿no? Lo que hablamos, la confrontación del blanco y el negro, cuando sigues un camino, pues te vas poniendo en determinadas circunstancias, ¿no? Y hay que tomar esas decisiones, pues esto es lo acertado, esto es lo correcto, lo incorrecto, que nos podemos equivocar perfectamente, porque aunque masones somos humanos, pero precisamente a lo mejor esos errores, ese caminar, es lo que hace ir trabajando esa piedra para volver a recomenzar o volver un poquito atrás y empezar el camino y la reconstrucción de nuevo, pues un poco mejor. No sé, yo es la visión un poco que quería exponer sobre este tema. No, pues mira, yo había planteado, además hice un trabajo en logia de una plancha sobre el blanco y el negro, lo había planteado sobre la luz y la oscuridad que esconde la luz. Y venía a raíz de una historia en la que se contaba y se venía a decir de que el mal existía y que además el mal era parte de todos y que todos colaborábamos en el mal, porque en esa historia se venía a contar de que no hace falta eliminar a una persona mala para eliminar el mal, y que a lo mejor esa persona mala, para ser mala, se apoya de otra gente que permite que sea mala. Esa frase de el mal triunfa cuando los buenos no participan. Y entonces decía que al final todos éramos una especie de lapicero, un lince en blanco, en el que con nuestro movimiento íbamos marcando e íbamos haciendo unas líneas. Pero sí que si cogíamos la regla y hacíamos unas líneas rectas y marcadas, al final podemos hacer diferencia entre lo blanco y lo oscuro, entre la luz y la oscuridad. Y que no había unos grises, ni medios tonos, porque era todo muy claro, de que había que saber identificar entre lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, y no meterse ni mezclarse en que, bueno, esto es un poco oscuro tirando a blanco. No, oscuridad, luz, bien, mal, como acciones buenas, acciones malas y demás. He dicho. Yo venía con una preconcepción distinta de lo que era el damero, que me acaban de desvirtuar completa. Pero bueno, entiendo que entre el blanco y el negro existen los grises,
que es como la parte cómoda del camino, en donde no exige como un compromiso, ya sea el color que tomes, como es para definirlo de una manera un poco más coloquial, estás en la zona gris, es tu zona de confort, en donde tú tienes la necesidad imperiosa de poder salir para sentirte un poco más comprometido y obligado contigo mismo, ¿no? Es lo que entiendo yo del damero después de la introducción que me dijeron y que lo que me comentaron. Esa es mi opinión. Salir un poco de la zona de confort y o ser blanco o ser negro y seguir por ese camino con todas las consecuencias que se pueda traer de manera responsable. Es que ahí, si nos fijamos en el damero, los blancos y los negros están nítidamente marcados. O sea, no hay una zona de transición entre el blanco y el negro. Es decir, aquí la zona de confort no existe. O estamos en A o estamos en B. O estamos, ¿sí? Aparte, curiosamente, el negro es, digamos, la absorción total de la luz y por lo tanto la desaparición de los colores, y el blanco es lo contrario, ¿no? Es decir, no existe. El gris es una cosa que puede estar bien al amanecer, al anochecer, un tiempo de cambio, pero que en el damero se marca claramente como decía Dani, el maestro Dani, marca claramente las acciones. Es decir, hay que optar por una cosa o por la otra. No vale lo de quedarse en la zona de confort. En masonería no existe la zona de confort, porque la zona de confort supone el no compromiso, supone el almacenamiento, la acomodación, y yo, desde mi punto de vista, eso va en contra de lo que es el espíritu masónico. Es decir, el espíritu masónico es compromiso, compromiso y compromiso. Y la zona gris es precisamente el no compromiso. Es ver los toros detrás de la barrera, por ejemplo. Bueno, yo creo un poco, perdón, después de lo que hablamos del rito y los rituales, que es importante en todos los grupos, yo creo que el hermano Yampi, cuando habla de los tonos de gris, que yo veníamos comentándolo y estábamos un poco en eso, nosotros yo creo que cometimos como aprendices, de aplicarlo un poco a la vida profana, el tema que se habla mucha gente, ¿no? Que dice la vida no está hecha ni de blancos ni de negros, sino de muchos tonos de gris, ¿no? Eso en la vida profana lo habremos oído muchas veces, que no se puede, en la vida profana cuando se habla de blancos o negros se habla de los extremos, ¿no? Y pues en muchos temas de, digamos, no de masonería, ¿no? Si digamos de la vida profana, pues hay que saber nadar entre dos aguas, ¿no? En muchos temas de nuestra vida diaria, ¿no? Tienes que saber navegar en esos tonos de gris, porque tienes que, por ejemplo, yo que me dedico a un tema que hay que tratar con mucha gente, con muchas formas de ser, de pensar, hay que tener una cintura y torear mucho, ¿no? Te tienes que estar en esa zona gris, pero no es esa zona gris porque tú no quieras implicarte, sino porque en la vida profana, y según a lo que tú te dediques y con quien tengas que estar, digamos, hablando, pues son mucho tipo de personas, muchos tipos de pensamiento, y tienes que manejarte bien en esos grises. Eso es en lo que yo creo que tanto el hermano Yampi como yo pues cometimos un poco, digamos, el error de interpretación. Pero quizá estáis obviando la cuestión de que al final el gris no deja de ser una sucesión constante de blancos y negros. Es decir, sí, el gris en sí mismo no existe, una combinación de blanco y negro, y que podemos hablar del gris como una sucesión constante de blancos y negros. Es decir, en blancos, porque claro, yo conocí a un pintor, en una ocasión fui a casa de él y me enseñó cómo trabajaba, y para conseguir una tonalidad de blanco en un cuadro había pintado 54 cuadros de blanco hasta conseguir esa tonalidad de blanco, que yo era incapaz de distinguir aquellas tonalidades, pero él parece ser que lo tenía, con lo cual muchas veces cuando decimos el gris obviamos el detalle eso de que el gris no deja de ser una contraposición. Hay un ejemplo que vivimos en la logia muy claro, que fue un día en una votación en la que hubo un hermano que se quería abstener,
Y alguien recordó que la Constitución, nuestros reglamentos prohíben la abstención. Te piden que votes, sí o no. Nadie te exige que justifiques el voto o que no, sino que elijas sí o no. Probablemente como una necesidad, es decir, muchas veces nos tendremos que preguntar qué razón hay para que la masonería haya pervivido durante 300 años con una cierta integridad. Pues probablemente esa integridad se la da el hecho de que conserva, funciona, aún en funcionamiento, elementos muy claros que no se variaron y que no se van a variar porque están en la esencia del humano. Uno de ellos, el de la elección continua. La elección continua, que no quiere decir que constantemente estés tomando decisiones extremas, no quiere decir que una decisión moderada sea una decisión que en el blanco y el negro no encuentres decisiones, digamos, centradas. Probablemente nuestra concepción era lo que decía ahora el hermano Juan Carlos, que es que siempre nos vamos a los extremos, ¿no? Es decir, blanco y negro consideramos que son extrema derecha y extrema izquierda. No existe nosotros en lo que vamos aprendiendo en ese camino, que es la idea constante que tenemos, la de estar dentro de un camino muy amplio, con una interpretación muy amplia de las normas, muy personal, pero sí un camino que también está marcado. Las columnas están a los lados para indicarnos por dónde no debemos de salir de él. Bueno, todo es interpretable, pero bueno, yo de todos modos eso lo había valorado en el sentido de una especie como de madurez, en la que tendrías que aprender a diferenciar entre el sí y el no, entre lo que quiero y lo que no quiero, entre el bien y entre el mal, porque siempre es como que no tendemos a no diferenciar, a agrupar todo en cosas y a decir, bueno, pues esto es medio aceptable. Era como una especie de decir, no, hay que ser claro y hay que aprender ya lo que quieres, a lo que buscas y lo que necesitas. Esto sí, esto no, esto bien, esto mal. Bueno, yo creo que con esta vuelta que dimos, creo que el tema queda, no diré cerrado, porque probablemente en futuras ocasiones volveremos sobre este tema de la misma manera que los que vayamos tocando cada semana, seguramente que al cabo de algún tiempo serán reiterados, o incluso en alguna de las subsiguientes tertulias, bueno, pues saldrá este tema porque no deja Sobre todo si alguien nos hace comentarios reiteradas, efectivamente. Entonces yo creo que con esto vamos a dar por terminada la tertulia en el día de hoy y esperamos, pues nada, vuestros comentarios en YouTube, y que para eso está el canal, y si hay alguna cuestión que se nos quiera plantear, pues trataremos en entregas sucesivas de ir contestando pues aquellas preguntas que por parte de quien nos siga tenga interés en que le contestemos. Buenas tardes y hasta la próxima entrega. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.